Nuestro objetivo de hoy de tarde es conversar, como les decía, un poquito de estos temas que nos están impactando en el día a día de nuestra labor, de nuestras organizaciones. Yendo un poquitito más a lo del ransom que conversábamos, porque bueno, es el ataque por excelencia del momento y es uno de los que más debe preocuparnos. No es el único, pero sirve muy bien como ejemplo para ver de lo que estamos hablando. Vemos las industrias más afectadas por el ransom y vemos, por ejemplo, que la educación, que es donde nosotros queremos hacer foco hoy en día, es uno de los tipos de empresas más afectados, está en el cuarto lugar en el total. Esto abarca estadísticas de Chile, pero en los otros países hay estadísticas similares, no tan actualizadas como esta, pero estadísticas similares. Y además, tomar en cuenta que de los organismos públicos, las instituciones de educación son las más afectadas. Hay algunas herramientas que desde el punto de vista de la seguridad deberíamos tener, que indican cierto grado de madurez dentro de la organización, y no siempre las tenemos, no siempre llevamos a cabo ese control, y bueno, y eso se nota también en nuestra exposición, ¿no? Por ejemplo, es sumamente necesario para poder llevar a cabo una correcta gestión de la seguridad, tener un inventario de activos, porque yo me puedo preocupar mucho de la seguridad, y esto a veces lo vemos, de mis servidores, por ejemplo, o de ciertos dispositivos o de equipos que tengo en zonas desmilitarizadas, por ejemplo, la DMZ, o lo que expongo públicamente, pero me preocupo solo de un sector de mi red, de mi infraestructura, y descuido otro montón de equipos. Y los ataques obviamente no van a llegar por los equipos que más estoy cuidando, o puede que sí, digamos, no existe eso del 100%, pero seguramente me pueda ser atacado por alguno de los otros factores. Y eso lo vemos en la realidad. Pasa en las organizaciones, cuando contratamos una auditoría, cuando monitoreamos internamente algunos equipos, que nos preocupamos solamente de cierto grupo de equipos y no de todo el resto. Y es sumamente importante que en esto de la seguridad seamos 100% abarcativos. Aquellos equipos que yo deje fuera de la seguridad o de mi plan de actualizaciones, por ejemplo, son los que van a ser atacados. El segundo lugar es tener las herramientas correctas. Nosotros hoy le vamos a contar de nuestra herramienta y por qué hacemos foco en algunos factores que nos diferencian, pero queremos contarles también algunos de los problemas que nosotros conocemos, porque quizás ustedes los están teniendo y pueden trabajar sobre eso, se puede mejorar y se pueden tomar acciones paliativas para corregir ese comportamiento. Y después, sumamente importante también, el hacer un correcto seguimiento de los incidentes. No es solamente analizar lo que tenemos que hacer, sino que necesito corregir desde el punto de vista del atacante. Mi análisis o mi descubrimiento de las vulnerabilidades no me pone en una mejor situación. Entendemos que dentro de la organización sí es mejor conocer los puntos débiles que cuando no los conozco, pero desde el punto de vista del atacante, lo que cambia mi situación es que esté corregido el problema, que esté puesto el parche o no. Si el parche no se puso, que dentro de la empresa sepan o no sepan, como atacante no me impide hacer nada. Hablando de las consultorías, por ejemplo, algunas estadísticas que se manejan y que son importantes para tener en cuenta, porque muchas veces son las que explican algunos de los problemas que tenemos. Les decía recién lo del robo desde el interno de la organización, o la pérdida de datos o ataques de dentro de la organización. Y otro número importante es, por ejemplo, los aplicativos web o para celulares o que exponen un web service y demás, que son puestos en producción y no fueron testeados a nivel de seguridad, que son más del 80% de los aplicativos. ¿Qué es lo que nosotros vemos normalmente? Que se gasta mucho tiempo, mucho esfuerzo en la parte de detección y la parte de análisis de los riesgos, ¿sí? Las organizaciones que pueden hacer estas tareas o que tienen gente capacitada para hacerlo, gastan mucho tiempo en esas tareas y después lo que sucede es que les queda poco para aplicar las correcciones, que lo que les decía hoy, desde el punto de vista del atacante, es lo que cambia la situación o no. Si yo no pongo el parche, el que yo haya detectado y analizado perfectamente una vulnerabilidad, si yo no pongo el parche, para el atacante es exactamente lo mismo. Dice el informe que el 90%, más del 90% de los ataques se pueden evitar con controles simples o intermedios. ¿Esto qué implica? Bueno, aplicar los parches que ya sé que tengo que aplicar, corregir problemas de seguridad que son fácilmente detectables, ¿sí? Haciendo esas tareas yo puedo evitar un 90% de los ataques. Obviamente, si tengo un ataque sumamente dirigido a mi organización y demás, no lo voy a poder evitar con esos controles simples o intermedios, pero
Me puedo sacar de arriba un montón de dolores de cabeza, ataques de ransom, virus, troyanos, ataques automatizados, los de denegación de servicio, por ejemplo, que están siendo sumamente comunes para cierto tipo de organizaciones, y ha habido muchos casos para las instituciones educativas, de que por ahí a veces no se puede acceder a los recursos y demás porque está habiendo ataques de denegación de servicio, que de repente saturan algunos recursos, ancho de banda, servidores, etc. Después, bueno, ya yendo un poquito más al nivel técnico y a lo que nosotros les decíamos de la detección de vulnerabilidades, nosotros vemos esa problemática que les contaba hace un ratito de la falta de recursos internos, ya sea o de capacitación, o de gente, o de herramientas, ¿sí? Entonces, es importantísimo poder aplicar una metodología que sea lo más proactiva posible, y para nosotros, para nuestra metodología, describimos 3 factores que son los más importantes y los más diferenciales. El primero es el poder hacer monitoreo continuo, de que yo pueda monitorear mis vulnerabilidades continuamente. El segundo es abarcar todo tipo de dispositivos, que todo lo que yo tenga en la red se analice desde el punto de vista de ciberseguridad. Y en tercero, la facilidad de uso, de que yo no tenga ese problema que les decía hoy, de que tengo un montón de reportes y de logs y no tengo quien los pueda interpretar, o no tengo tiempo de interpretarlos dentro de la organización, porque entonces, además de que tengo ese problema, perdí el tiempo haciendo una tarea que después no me trae ningún beneficio. Les decía, en primer lugar, el monitoreo continuo. Buscamos con eso la detección temprana de las vulnerabilidades, el minimizar el tiempo de exposición. Apenas aparece una vulnerabilidad, yo quiero en horas, al otro día o en 2 días, enterarme de que esa vulnerabilidad está ahí y poder tomar acción lo antes posible. No quiere decir que tengo que salir corriendo a poner un parche, pero por lo menos ya lo puedo incluir dentro de mi priorización para ver cuándo voy a tomar acción, ¿sí? Por lo menos conocer la situación en primera instancia. Después, el abarcar todo tipo de dispositivos. Es sumamente importante que no me quede nada fuera del análisis, que pueda incluir todos los dispositivos que tengo conectados en la red. Les decía hoy, cualquiera de esos puntos puede ser vulnerable a un ataque. Por ahí los menos pensados, a veces la organización se piensa de que un dispositivo por ahí no tiene información valiosa, y es sumamente importante tener en cuenta de que los dispositivos muchas veces se pueden usar para hacer un pivote de un ataque y simplemente saltar en ese dispositivo y desde ahí atacar a otro. Pero si yo le dejo puntos de entrada a los atacantes, a la vez que están dentro de la red, sus oportunidades se multiplican, ¿sí? Desde fuera de la red hay ciertas posibilidades de ataque, pero desde dentro de la red los factores de filtrado, de firewall, de chequeo de seguridad son muchos menores, entonces la posibilidad del atacante se multiplican. Y ahí no importa de que yo tenga sistemas de base de datos, de mail, de telefonía IP, comunicaciones, etc., es importante que yo abarque todo eso en el ataque. Ya contándoles un poquito de lo que hace nuestro appliance, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es instalar un virtual appliance dentro de la organización. Ese virtual appliance va a recorrer todos los segmentos de red de la organización, va a identificar los dispositivos, en cada uno de esos dispositivos va a identificar los puertos, los servicios que están atendiendo, y va a probar contra cada uno de ellos todas las vulnerabilidades conocidas para ese tipo de servicio. Y en función de ese análisis, puede surgir de que, bueno, algunos aparezcan como que no están en cumplimiento, o que faltan parches, o versiones obsoletas, o problemas de configuración. Y ahí vamos al tercer paso, que es, bueno, cuando identifico esos puntos débiles, poder ver claramente la información relacionada a esa alerta, de poder tener la información de la vulnerabilidad, poder identificar el equipo que está vulnerable, de que la interfase con la que lo voy a hacer sea intuitiva, ágil, de que no tenga que necesitar a alguien más para poder traducir esa información. Ahora quisiera presentarles a Cristian. Cristian, no sé si estás por ahí. Sí, por aquí estoy, Gabriel. ¿Cómo te va, Cristian? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Cristian Álvarez es director de operaciones tecnológicas de la Universidad San Sebastián. Ahora él nos va a contar un poquito más de su perfil. Y la idea es que Cristian nos cuente un poquito su experiencia como una institución educativa con esta nueva realidad que estamos viviendo, y bueno, y cómo la llevas a cabo, Cristian, día a día con
con estos factores que estábamos hablando. Bienvenido y te doy la posta para que arranques. Ya. Bueno, como decía Gabriel, y muchas gracias por la oportunidad. Mi nombre es Cristian Álvarez y trabajo como director de operaciones tecnológicas de la Universidad San Sebastián en Santiago de Chile. Y bajo la dirección que tengo a cargo, tenemos la parte más dura de TI en la administración técnica. Tenemos la operación de los sistemas, que funcionen bien, todo el tema de administración de la infraestructura, de redes y de telefonía, también administrar, gestionar las distintas bases de datos de los sistemas que operamos, que tenemos a cargo, la mesa de ayuda central, y con los técnicos de soporte y la herramienta de ticketing y de derivación de casos. Tenemos también la responsabilidad de ciberseguridad, que es algo relativamente nuevo, tiene 1 año y medio aproximadamente, con una persona que estamos trabajando ahí en los temas de ciberseguridad, y proyectos tecnológicos propios de la dirección, que típicamente son infraestructura, mejora y esos temas asociados a los demás que mencioné recientemente. Next. Gracias. Bueno, para darle un poquito más de contexto, la universidad y de tamaño, la Universidad San Sebastián es una universidad chilena que tiene 31 años de experiencia, 12 facultades, más de 35.000 alumnos, cercanos a los 40.000 alumnos deberemos estar ahora, y estamos presentes con 5 sedes, pronto una sexta, en 4 ciudades de Chile, en el centro y sur del país, en Santiago, Santiago, que tiene dos sedes, Concepción, Valdivia, Puerto Montt. Partimos en Concepción hace 31 años y esa fue la casa matriz por un tiempo, pero ahora estamos en Santiago. Desde el punto de vista de infraestructura y de equipamiento, nosotros tenemos principalmente servidores virtuales, muy pocos físicos, ya casi no nos queda, y tenemos más de 200 servidores virtuales, los cuales van creciendo y van disminuyendo de acuerdo a las distintas peticiones y necesidades. Tenemos como sistemas operativos principalmente Windows y Linux de varios sabores, un clúster de base de datos Oracle, y también tenemos algunos servicios TI en las distintas sedes que administran los equipos TI de sede. No son los críticos ni los principales, pero sí hay algunos servicios ahí que cada uno de nuestros equipos TI en la sede operan. Y además tenemos, bueno, como mencionaba Gabriel, muchos otros equipamientos en la red. Bueno, al ser una universidad, tenemos los equipos propios de los funcionarios que la universidad controlan, pero también tenemos los equipos de docentes y laboratorios, docentes, muchos también docentes hora, que son profesores que dan algunas clases y muchas veces traen su propio equipo, y todo el equipamiento de comunicaciones de la red, que es una red relativamente nueva, con equipamiento de hace no más de 3 años y con muy buena performance. Y bueno, y todo lo que tiene que ver con los alumnos, pues los alumnos también son clientes de nuestra red, ellos se conectan a nuestra infraestructura, y por lo tanto, desde el punto de vista de seguridad, ahí tenemos un enfoque y un tema al cual tenemos que preocuparnos, porque no controlamos ese equipamiento, ni sus teléfonos móviles, ni su equipo. Ahora, con respecto a la problemática que nos veíamos enfrentados desde el punto de vista de seguridad, bueno, somos un equipo pequeño, como mencionaba Gabriel, muy pocas personas, en general una persona por rol, por responsabilidad. Como les mencionaba, estábamos dando los primeros pasos en ciberseguridad y hoy día está bajo el alero de TI, no es un tema organizacional completo, y tenemos una gran cantidad de servidores, sistemas con distintas fechas de antigüedad, y con un equipo pequeño y sin contar con mucha herramienta era muy difícil poder enfocarnos en ver qué vulnerabilidad existía. Nos enfocábamos principalmente en los sistemas más críticos y con una baja frecuencia de prueba, generalmente anual, y contábamos también hace poco tiempo una herramienta para validar solo los sitios públicos. No teníamos nada que nos permitiera ver cómo estaba nuestra infraestructura interna y los tipos de vulnerabilidades que pudiéramos encontrar.
Entonces, ¿qué solución nosotros aplicamos? Bueno, gracias a la ayuda de Hacknoid, nos permitió contar con una herramienta que está constantemente revisando el estado de vulnerabilidad de todos los sistemas que tenemos en nuestra red interna. Y no solo, como decía Gabriel, no nos referimos solo a infraestructura de servidores, también nuestros equipamientos de red, nuestro AP, y podemos revisar distintas infraestructuras. De hecho, hace poquito encontramos una vulnerabilidad en nuestro equipo de redes y que de otra manera no la hubiéramos encontrado. Entonces, a través de la herramienta nos permite conocer el estado de vulnerabilidad de los equipos también de redes, como mencionaba. También estamos monitoreando las acciones y actividades que hay sobre nuestro Active Directory, creaciones de cuentas, equipos que se incorporan, equipos que se eliminan. Entonces, también nos permiten tener ahí una manera de controlar lo que está pasando. Y a través de esta herramienta hemos podido lograr realizar un trabajo continuo y periódico para poder disminuir los riesgos. El contar con este servicio continuo, también con el soporte propio de Hacknoid, tenemos algunas reuniones cuando se las solicitamos, para constantemente estar trabajando en el tema de seguridad, porque el parche que instalamos en un mes, al mes siguiente ya puede ser no válido, o ya hay un nuevo parche y se encontró una nueva vulnerabilidad. Entonces, el encontrar este ritmo de estar periódicamente corrigiendo temas es algo que costó al principio, pero ahora ya estamos caminando más rápido, nos falta trotar. Bueno, en Hacknoid hay un dashboard, los dashboards son bien bonitos, son bien gráficos y fáciles de mirar para uno saber dónde enfocarse, porque hay distintos tipos de vulnerabilidades por criticidad. Entonces, ¿dónde me pongo a trabajar? Encontré 300 vulnerabilidades, ¿dónde me pongo a trabajar? Con estos dashboards es simple de poder decir, ya, aquí empiezo y por esta parte me empiezo a comer el animal de a poco. Y también es muy simple en la herramienta verificar si esta corrección que yo hice realmente corrigió la vulnerabilidad o sigue presente y tengo que seguir trabajando. También nos facilita el compartir información técnica que la herramienta nos da, para poder compartirlas con proveedores y decirles, mira, en este sistema que tú administras o en esta página web encontramos estas cosas, mira, revísalo. Y va toda la información que la herramienta te da, y ellos pueden analizar y decir, ya, esto tengo que corregir, lo hacemos, volvemos a verificar. Bueno, y como decía, el soporte de Hacknoid para aclarar dudas sobre vulnerabilidades y cómo usar la herramienta de mejor manera, porque uno va aprendiendo, la primera capacitación ya hago esto, pero quiero hacer esto otro, quiero hacer esta cosa, ¿cómo lo hago? Nos dan ahí un soporte que nos permite ir cada vez mejorando el ritmo de correcciones. Excelente, Cristian. ¿Sabés qué? Te iba a preguntar, nos estaban haciendo alguna pregunta ahí a nivel del chat de por qué parecía que eran datos bastante globales y no de seguridad. Y quisiera decirles que muchas de las estadísticas y mucho de la problemática que les contamos es bien específica de seguridad. Entonces quería aprovechar, Cristian, a preguntarte cómo cambió esta nueva realidad de la pandemia y el trabajo remoto, cómo cambió la situación de ustedes con respecto a lo que venían haciendo antes, quizás en la parte de la exposición de servicios y demás, como estábamos hablando. Bueno, cambió bastante. Ejemplo simple, del servicio VPN ser un servicio muy poco usado para un conjunto de personas muy reducida, pasó a ser un servicio global. La herramienta de LMS, de ser una herramienta de apoyo a la educación, pasó a ser la herramienta principal de educación hacia los alumnos. No sé, lo mismo que estamos usando, Zoom, Teams o cualquiera de estas herramientas de videoconferencias también pasaron a ser críticas importantes. Ciertos servicios que estaban escondidos se tuvieron que publicar, ciertas cosas que en algún momento eran deseos de hacer se tuvieron que realizar rápidamente. Entonces la herramienta nos permite ir verificando el estado de vulnerabilidad y de calidad de las cosas que estamos liberando y solucionándolas rápidamente. Perfecto. Y contame, cuando inició la pandemia en la universidad, ¿cómo se tomó el riesgo de la ciberseguridad? ¿Se tenía bien arriba de la mesa? ¿Se decidió exponer rápidamente los servicios, digamos, para dar continuidad a la relación con los alumnos, con
con los clientes de alguna manera o se trancó alguna cosa por temas de seguridad? ¿Cómo se vio eso en la interna? O sea, el riesgo de ciberseguridad no era una variable tan importante. O sea, lo importante era que la universidad pudiera seguir dando sus servicios, obviamente con el menor riesgo, y poder continuar en primera medida e ir mitigando los riesgos que iban saliendo de a poco. Pero claramente los temas de pandemia y posteriormente la ciberseguridad empieza a tomar un poquito más importancia debido a que los servicios de TI de ser apoyo pasaron a ser críticos. Si la red no funciona, si los servidores no funcionan, no hay clases. Claramente. Cristian, muchísimas gracias. Muchas gracias. Te agradecemos por tu aporte y bueno, y por haberte tomado el tiempito para contarnos tu experiencia y la experiencia de la Universidad San Sebastián en el webinar. Listo, gracias, Gabriel. Quisiera ahora contarles un poquito de nuestro software. La idea era hacerles una demo lo más reducida posible para no extendernos demasiado en el tiempo. Nosotros los que buscamos, yo les decía hoy, con nuestra herramienta, es poder solucionar esa problemática que tienen las organizaciones de poder detectar rápidamente y de forma eficiente las vulnerabilidades para después poder planificar y tomar resolución sobre las mismas, ¿sí? En ese caso, lo que buscamos es cumplir con los patrones que les decía hoy de que el software pueda hacer un monitoreo continuo, de que yo no dependa de las horas hombre para hacer la detección, que es algo fácilmente automatizable hoy en día. Hay un montón de herramientas para automatizarlo, pero hay distintos grados de dificultad para el uso. Entonces, bueno, de poder decir, ok, si esto se puede hacer automático, mejor me reservo las horas hombres y el presupuesto que eso implica para lo que es la corrección de la problemática, ¿sí? Y después, lo otro sumamente importante es que una vez que detecté, aunque esté abarcando toda la organización y que me estoy preocupando de todos los dispositivos, de que pueda leer esa información para poder traducir esa información en soluciones, ¿sí? Entonces es sumamente importante el poder aplicar eso. Voy a pasar a mostrarles brevemente, como les decía, la herramienta, y cualquier duda la van dejando ahí, que les vaya surgiendo, la van dejando en el chat y las vamos a ir respondiendo en la medida de lo posible. ¿Sí? Bueno, este es el dashboard principal de la herramienta. La idea es tener un panel que sea bastante representativo y que me dé una visión bien global de mi seguridad. Jaime es una herramienta, como les decía hoy, que se instala con un Virtual Appliance dentro de la organización. Desde ese Virtual Appliance, desde esa placa de red, digamos, Jaime lo que va a hacer es ir recorriendo todos los segmentos de red de la organización, buscando los equipos, los servicios, los puertos y aplicando todos los análisis que hay para cada uno de ellos. Obviamente para algunos tipos de servicios hay análisis más exhaustivos, más profundos, y para otros tipos de servicios hay análisis más estándar, más normales. ¿Cuál es la idea de tener el dashboard? Bueno, acá el dashboard está dividido en widgets. Algunos muestran la información agrupada por tipo de servicio. Por ejemplo, acá tenemos para Active Directory, base de datos, DNS, bueno, hay para mail y demás. Y hay otros widgets que me muestran alertas para un grupo de activos que yo puedo definir arbitrariamente dentro de la herramienta y me las muestran, por ejemplo, ordenadas por criticidad, ya sea en un formato ordenado como con una gráfica y ordenado por los tipos de criticidad, como en un formato de matriz de calor, donde puedo ver también cómo se ordenan mis activos dentro de esa matriz de calor. Acá van a ver que hay algunos widgets que se repiten. Cualquiera de estos widgets se puede agregar todas las veces que uno necesite dentro del panel, y obviamente se le pueden asociar grupos de esos que yo les decía que se pueden definir arbitrariamente dentro de la red. Entonces puedo ver ordenada mi información de la forma que yo quiero, ¿sí? Bueno, puedo ver la totalidad de los equipos, si tengo una DMZ, si tengo una red de servidores, etc. ¿Qué es lo importante de acá? Bueno, que una vez visto el dashboard y vista mi situación actual, yo puedo hacer clic en alguno de estos números. Por ejemplo, voy a hacer clic en ese 3 crítico que había ahí y me voy a ir a ver el listado de esas vulnerabilidades,
¿sí? Obviamente voy a tener acá algún detalle, pero si hago clic en esa vulnerabilidad, puedo ir a ver más detalle todavía y ver información más avanzada de esa vulnerabilidad, si voy a tener datos dentro de Hacknoid, de fechas de detección, qué tratamiento ha tenido la alerta, etcétera. Los datos del host involucrado, del servicio, del puerto, esto es sumamente útil para poder yo planificar mi solución. Obviamente datos de la vulnerabilidad en sí, la descripción, la solución, esta información viene de las bases de datos internacionales, obviamente nuestro equipo continuamente la va mejorando, la va purificando, le va agregando información y también la puntuación de impacto y explotabilidad que viene de la base internacional donde se define, ¿sí? Después, obviamente, bueno, más equipos que tienen la misma vulnerabilidad y que también es una ayuda para cuando voy a planificar instalar un parche, por ejemplo, de saber de que no es solamente en un equipo, sino que tengo otros dos que tienen la misma. Desde acá puedo también hacer clic en el host involucrado y ir a ver información de ese host, entonces puedo tener de vuelta los datos dentro de Hacknoid, de ese host, de las alertas, de su situación actual, datos de networking, los puertos que tiene abiertos. Si lo tengo visto o conocido dentro del Active Directory, Hacknoid también puede monitorear dentro del Active Directory, automáticamente voy a hacer la asociación y voy a poder tener la ubicación de este host dentro del Active Directory. Eso es sumamente útil para poder, en organizaciones grandes, como le puede pasar a Cristian, por ejemplo, de repente tiene tantas IPs o tantos segmentos de red que por ahí hay algunos que pueden que no sepan rápidamente de dónde está ese equipo, de qué equipo se trata. Entonces es sumamente útil utilizar la información del Active Directory para tenerlo ubicado, como los grupos a los que pertenece, porque también de esa forma puedo ubicar al host, ¿sí? Después, bueno, el histórico de alertas de ese host y una gráfica con su evolución en el tiempo. Siempre puedo, por más que no venga desde el dashboard, ir a ver obviamente un listado de las alertas, las puedo filtrar por criticidad, por otros factores, por el estado, si la leí, si no la leí, si tomé acción sobre esas alertas o no. También puedo ir a visitar el listado de todos los hosts que la herramienta ha ido detectando, ya sea para ver, evaluar en función de las vulnerabilidades o para simplemente analizar si por ahí tengo necesidad de conocer la situación de algún host en particular, y desde acá de vuelta puedo ir y navegar la información de un host desde el listado de la totalidad de mi base, ¿sí? También puedo navegarlo por servicios, en el caso de que requiera, por ejemplo, o si estoy planificando, por ejemplo, hacer un deploy de un parche para Apache y digo, ok, quiero ver cuántos son los Apaches que tengo. Bueno, puedo venir, justo acá en el listado creo que no tengo ningún Apache, pero puedo, a ver si tengo alguno. Sí, tengo unos cuantos. Puedo venir y filtrar la información, entonces, bueno, si voy a buscar algún equipo en particular, lo puedo buscar por la versión también, entonces puedo planificar de esa forma mucho más fácilmente el deploy de los parches, y cuando voy que voy a aprender cómo se instala un parche o qué es lo que hay que hacer para corregirlo y demás, para corregir una vulnerabilidad, ya lo puedo aplicar en todos los equipos que tienen el mismo problema. Después, bueno, les contaba que Hacknoid puede acceder a algunas bases de datos, como por ejemplo el Active Directory o dentro de un Oracle, Microsoft SQL, MySQL, Postgre, MariaDB, etcétera, acceder dentro de esa infraestructura y llevar algunos controles de seguridad que no son interesantes, ¿sí? Hay algunas cosas que no me van a interesar de un Active Directory, pero hay otro montón de cosas que sí me interesan monitorear, no solamente poder ver una foto del estado actual, que eso lo puedo hacer también, sino que voy a tener alertas de cosas que son importantes desde el punto de vista de seguridad. Por ejemplo, altas bajas de administradores de dominios, altas bajas de usuarios, de equipos, usuarios y equipos que quedan inactivos, o sea que por cierto periodo de tiempo no se han registrado en el Active Directory. Eso es indicador de problemas normalmente para las organizaciones. Por ejemplo, en el caso de los usuarios, pueden ser usuarios que se fueron de la organización y me olvidé de darle de baja, o que dije le voy a dar de baja dentro de poco y no lo hice, y ese dentro de poco fue para siempre. Lo mismo con los equipos. Si tengo, por ejemplo, equipos inactivos, ¿sí? Que pueden ser equipos que ya no están en la organización, o pueden ser equipos que sí están y por alguna causa no se están conectando al Active Directory, y ahí tengo un problema de seguridad.
esos equipos que no se conectan no están recibiendo actualización de políticas, seguramente no están recibiendo parches y seguramente no están recibiendo las actualizaciones del antivirus, por ejemplo. Entonces, es importante llevar monitoreados esos equipos. En las bases de datos puedo ver información similar, también puedo ver dentro de las bases de datos los login, los accesos a la base de datos y poder monitorear y tener alertas por hora, por ejemplo, de si usuarios accedieron fuera de cierto horario a hacer modificaciones o demás. Y también puedo monitorear algunas tablas para tener alertas de cuando esas tablas sufren accesos o modificaciones. Obviamente no es algo que se pueda extender a toda la base de datos, porque ustedes sabrán que las bases de datos tienen la posibilidad de generar log de forma sumamente masiva y es imposible seguir todo ese log. Normalmente ni las propias bases de datos internamente lo loguean, entonces el loguearlo y sacarlo para afuera es demasiado costoso. Después, bueno, la definición de grupo que les decía, donde, bueno, puedo representar con un grupo cualquier cosa de mi organización, puede ser un piso, puede ser una sucursal, puede ser una subred, puede ser, no sé, un grupo con servidores de base de datos o servidores web, ¿sí? Cualquiera de esas representaciones se puede hacer porque es bien granular y me permite hacerlo la herramienta. Y después, bueno, lo que es la emisión de reportes, nosotros manejamos un esquema de templates, donde, bueno, normalmente lo que hacemos es elegir para algún grupo determinado y por un periodo de tiempo sacar el informe y, bueno, en función de ese grupo y de ese periodo de tiempo se emite un informe con las vulnerabilidades que están en ese momento. Acá, por ejemplo, tengo temas con cabeceras de HTTP faltantes o mal configuradas, ¿sí? Servidores de mail en lista negra, vulnerabilidades de Microsoft, etc. Es la misma información que puedo navegar en la herramienta, pero de alguna manera mucho más compensada, mucho más compacta. Quizás por ahí se la tengo que mandar a un proveedor o a un área distinta de la organización para que puedan verla. Y finalmente mostrarles la interfase de administración, donde hay varias tareas de configuración que se pueden hacer. No es una herramienta compleja de configurar Hacknoid, pero básicamente hay dos cosas que son fundamentales para lograr el manejo de la herramienta, y la primera de todas es cargar las subredes que quiero que Hacknoid analice. Lo puedo poner en un modo de descubrimiento para que Hacknoid descubra todos los elementos de red que pueda, pero siempre lo más conveniente es poder tenerlos definidos, asociarlos a un grupo, ponerles un nombre, etcétera, para que la información sea mucho más útil a los operadores. Y ya les digo, cargar la información de las subredes, y en segundo lugar, y con esto ya terminamos, es el manejo de la agenda, ¿sí? Lo que buscamos con el manejo de esta agenda es tener ese análisis 24/7. Obviamente no puedo estar tirando todos los análisis a cada minuto dentro de la red, porque voy a colapsar la red, los servicios, etc. Entonces es necesario poder hacer una agenda correcta de estos módulos, de cómo van a correr, también tener en cuenta mis posibilidades de monitoreo de la herramienta y de poder tomar soluciones. No necesito estar corriendo un módulo cada una hora si voy a mirar Hacknoid una vez al día, o si voy a poder parchar una vez a la semana, que es de repente el tiempo que tienen muchas organizaciones, es destinar alguna hora a la semana para poder tomar soluciones. Entonces, no tiene sentido estar sobrecargando la red y los dispositivos con ese tráfico, que aunque Hacknoid tiene mucho cuidado en cómo lo realiza para no generar interrupciones y demás, si no lo voy a estar mirando.